Amigos, continuando con el taller de Prime Faces, tenemos que ver ahora de que la mayoría de sistemas que se desarrollan en Java actualmente necesitan persistir en la base de datos, ¿ya? Y justamente eh, para eso existe un API llamado JPA, que significa Java Persistent API, ¿ya? Ese API trabaja bajo el paradigma de mapeo de objetos relacionales con objetos de nuestro modelo de nuestro modelo de objetos, ¿no? Por ejemplo, una tabla contacto, por ejemplo, con la clase contacto, ¿no? Y poder relacionarlas. Y bueno, hubo muchas propuestas, ¿no? Empezamos con Hibernate, apareció Ibatis, ahora llamado MyBatis, ¿no? Y la idea es justamente el modelo relacional que no tiene pues el tema de herencia, que no tiene polimorfismo, ¿no? Pero de alguna manera poder relacionarlo a una clase que tiene atributos, métodos, ¿no? Y poder persistir luego ese objeto y de alguna forma también persistir en la tabla relacional asociada. ¿Ya? Entonces, esa brecha que había entre esos dos mundos, gracias al ORM, o sea, Object Relational Mapping, se ha podido trabajar muy bien a lo largo de los años, ya está muy maduro y se puede, gracias al ORM, evitar de repente hacer tanto SQL, ¿no? Porque ya el mismo ORM se encarga de crear para los distintos manejadores de base de datos su, su SQL respectivo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ahora, el ORM que vamos a utilizar, o sea, la implementación que vamos a utilizar es la de Hibernate en este curso. Hay que tener en cuenta bien claro JPA y Hibernate, porque algunos confunden eso. JPA es el API. Es como cuando tú en tu código Java creabas una interfase que tenía métodos nada más, pero no tenías código. ¿Ya? O sea, como que te da la estructura o las anotaciones que deberías utilizar, pero la implementación, o sea, cómo persistir, cómo crear la sentencia SQL por detrás, en base a la relación que haces entre la tabla y la clase, eso lo hace Hibernate, como también puede ser Eclipse-Link, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Lo bueno es que ahora ha mejorado tanto que ahora a tus clases Java solamente le pones una anotación @entity y ya le haces una entidad persistente. Ya, e Hibernate aporta pues con la implementación, ¿no? El Entity Manager, ¿no? Todo el Hibernate Core, todo lo que te permite pues mapear tus clases con tus tablas. La primera opción que apareció fue con XML, Full XML, pero ahora ha avanzado tanto que ya usamos anotaciones y también podemos usar un lenguaje de consultas llamado HQL, que es muy parecido al SQL, y también un conjunto de interfaces para consultas ya usando criterios, que es el API Criteria, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, comentado eso de ahí, ¿cómo configuras tú el Hibernate? ¿Cómo configuras el driver para una manejadora de base de datos? Nosotros vamos a usar MySQL por si acaso, porque es muy popular, es fácil de conseguir y lo podemos usar sin ningún problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el núcleo de Hibernate, ¿ya? O sea, vamos a tener que poner la dependencia que nos permite trabajar con Hibernate. O Hibernate, esto está en la Maven central, así que no hay que poner ni un, ¿no? Ni un repositorio especial, ya le haremos los repositorios. Punto final, ¿ya? Entonces, ¿ven? Estamos usando ya la versión 4 de Hibernate y le decimos que sí es necesario esto para nuestro proyecto. ¿Ya? Así como tenemos Hibernate Core, también vamos a tener el Hibernate Entity Manager. Se vamos por ahí. Hibernate Entity Manager, misma versión. Y finalmente el driver de MySQL que es es MySQL Connector Java. Vamos a correrlo acá. MySQL Connector Java es un driver muy conocido para trabajar con MySQL. Versión 5.1.26 también compile. Cuando nosotros grabemos, en ese momento Maven va a traernos esas dependencias de internet y las va a colocar aquí, como pueden ver. ¿Ven? Ya apareció. Y eso los guarda en una carpeta específica de tu máquina. Así que asegúrate dónde los está guardando.
Si no lo llegas a ver, de repente está como directorio oculto. Yo he tenido que, por ejemplo, en mi Mac, tener que habilitar eso para poder ver acá mis dependencias, ¿ya? Y poder verlas aquí, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, miren, el MySQL, el que habíamos declarado, lo ha llegado a bajar en la versión que hemos dicho y ahí está el jar. ¿Ven? Lo bueno es que Maven todo lo tiene ordenado, es un tipo ordenado. Todo lo guarda por grupo. Por ejemplo, miren, si ustedes han visto, vamos a repasar esto, ¿ya? Porque esto es muy importante para entender un poco a Maven. Acá, por ejemplo, tiene ese grupo MySQL, entonces quiere decir que es este directorio MySQL. MySQL Connector Java, MySQL Connector Java. Versión 5126, 5126. Pero entonces el jar, ¿cómo lo guarda? Con el nombre del artefacto, MySQL Connector Java, guión versión. Así se guarda todo, miren, uno más. Hibernate Core, ¿no? Hibernate está en el ORG. Entonces hay que buscar el ORG, ya, perdón, ORG, Hibernate o Hibernate. Hibernate Core es el proyecto. Y la versión es 426 final. Ok, ahí está. Y ahí está el jar conjugado entre el nombre del grupo, guión la versión. Entonces, no ha hecho Maven más que organizar a todos estos proyectos de una forma pues que no se crucen. ¿Ya? Y con eso ya tienes instalado ahí la implementación de JPA que es Hibernate, el drive de MySQL al proyecto. ¿Ya? Vamos a crear entonces una clase primero para un pojo, como le llaman los gringos, para poder empezar a experimentar un poco con el tema de los ORM, ¿no? Entonces, si nosotros creamos una clase, por ejemplo, la clase persona, pero no en la controladora, ¿no? Vamos a ponerle que este es en el model, ¿ya? El model, entonces lo ponemos ahí. Y acá está la clase persona, ¿ya? ¿Qué más? Ah, un ratito, acá en File, Eclipse Preferencias, por si acaso. Acá en General, Apariencia, Color and Fonts, Java, Editor de texto Java. Podemos aumentar un poco el tamaño de letra, ¿ya? Porque está medio chico, ya. Entonces aquí, por ejemplo, tú le puedes definir un long ID, le puedes definir un string nombre, ¿no? Y generar, ¿ya? Generar aquí los getters y setters. Por ejemplo, cuando tú vas a source, generar getters y setters, y le generas acá estos de aquí, ¿ya? Entonces ahí le generas su getter y setter, y tú también puedes crear como vamos a hacer un tema de ventas, vamos a ver el tipo de movimiento que vamos a hacer. Por ejemplo, eso puede ser un enum, ¿ya? Tipo de movimiento. Un enum solamente tiene como constantes, ¿no? Entonces puede ser ingreso, ¿no? O ventas y compras, ¿ya? Tiene ventas, compras, ¿ya? Entonces eso nos va a servir para definir. Y después creo la clase movimiento, donde ahí sí ya defino algunas cositas más, ¿no? Por ejemplo, el ID, defino persona, acá hay una relación con persona, la descripción del movimiento que ha sido, el valor, usamos Big Decimal, que es muy apropiado para trabajar con números punto flotante, pero que hay que importarlo de Java útil, Java Math, perdón. Tipo de movimiento, que ya sabemos que es un enum, ¿no? Tipo. Y fecha, ¿ya? La fecha de vencimiento y la fecha que se pagó. Perdón, fecha. Ya todo lo estoy traduciendo en español. ¿Ya? Fecha de pago. ¿Ya? Entonces, ese sí es Java útil, ¿ah? Por si acaso. ¿Ok? Entonces, una vez que está ahí, hacemos el respectivo source, generar getter setters de estos de campos, y ya tenemos más o menos la estructura de nuestra clase de movimientos. ¿Ya? Entonces, ojo que los IDs que ven aquí son las referencias que vamos a tener a los primary key. Ya más adelante vamos a ver cómo relacionar, y gracias a los getter y setters podemos acceder a estos atributos, ¿no? Ahora, una cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con entidades es que estas clases están obligadas a tener un constructor sin argumentos. Ahorita como no tengo constructor, ya lo tengo, ya, el Java me lo da. Pero tengan en cuenta ese detalle que les estoy diciendo. Un constructor sin argumentos es necesario que tengan esto de aquí. Ahora, es importante que tengan en cuenta también
que cuando crean estas clases, para poder diferenciarla de otros objetos, es necesario a veces implementar, o es recomendable implementar el método equal y el hashcode, ¿ya? Por ejemplo, en la base de datos, los primary keys son los que diferencian un registro de otro, ¿no es cierto? Eh, pero cuando mapeamos una entidad con una tabla, hay que crear también los métodos equal y hashcode para tener, para tener esa consideración, perdón, ¿ya? Entonces, por suerte, para nosotros, el hashcode y el equal es muy fácil hacerlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú vas acá a persona, cuando vas a clear hecho source, generar getter set, acá hay hashcode y equal, ¿ven? Entonces él te dice, pero ¿con cuál quieres trabajarlo? Tú le dices, mira, ¿sabes qué? A mí me interesa que el ID sea único, ¿ya? Entonces él te genera el código para hashcode equal de persona. Y también necesitas generarlo para movimiento, ¿ya? Porque él también es importante. Ya, estos son métodos que yo antes ni los generaba, pero sí de verdad que son muy, muy importantes para que Hibernate pueda comparar esos objetos y descubrir pues, si son o no iguales. ¿Ya? Entonces el ID para nosotros en este caso es el único discriminador. ¿Ya? Entonces vamos a empezar un mapeo básico, ¿no? Un mapeo básico, por ejemplo, como les decía, ahora está muy sencillo con JPA, porque solamente tú le dices que esto es una entidad, ¿ya? Que esto es una entidad, ¿ya? Persistent entity, que esto es una tabla y que el nombre de la tabla es persona, ¿ya? Es todo lo que necesitas, es todo lo que necesitas, ¿ok? Ok, ya está. Y con eso ya mapeaste. Él por defecto el tabla se podría omitir si es que la clase es igual que la tabla, ¿ven? Por eso que, bueno, yo lo he puesto y coincide en el nombre, pero es importante ver. Ahora, las anotaciones se pueden poner sobre los atributos o sobre los getters. Yo lo recomiendo sobre los getters porque da un poquito más de flexibilidad si hay que hacer algo ahí. En este caso voy a irme por la opción de que genere el ID, el primary key para el motor de base de datos en el que esté. Si es identity, auto increment, él lo irá a hacer. Y en el caso de la columna nombre, en el getter, ojo, estoy haciéndolo todo en el getter, le digo que como es string, no hay problema. Básicamente le tengo que dar que esto sea de 60 caracteres y que no sea nulo. ¿Ya? De esa manera ya sabe cómo trabajar con el campo nombre. Entonces, imagínense que a partir de mi identidad se creara mi tabla, se crearía con esa especificación, ¿no? Primary key y la longitud. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones que tenemos. Igual lo vamos a hacer con movimiento, ¿ya? Igual lo vamos a hacer con movimiento. Acá le vamos a poner entidades, acá le ponemos que la tabla es el nombre movimiento y Java Persistent Entity. Todo es Java Persistent por si acaso, ¿ah? Para que genere lo más estándar posible. Tratemos de usar lo mínimo en Hibernate cuando es algo específico de Hibernate, cuando es necesario nada más. Control Shift letra O es una opción muy rápida para importar, ¿eh? Muy rápida para importar. En este caso, por ejemplo, el movimiento con persona, que son dos clases, tienen algo en común. Por ejemplo, muchos movimientos son de una persona. O sea, una persona, por ejemplo, va a un cajero y hace movimientos, ¿no? Transferencias, o hace compras o hace ventas. Por eso que la relación es en sentido antihorario del reloj. Miren, en sentido antihorario, como si nos fuéramos desde las 12 a las 9, a las 6, ¿no? Muchos movimientos para una persona. Entonces, control Chile trago. Pero le digo que la columna que se va a generar es persona ID. O sea, ahí va a estar el foreign key. ¿Ya? Entonces, de esa forma se relaciona. En el caso de la inscripción, este sí está muy fácil porque es string nada más. Y es parte de la tabla. Longitud igual 80, nullable falso. Entonces importamos y ya está. Ya, en el caso de valor también, ¿no? En el caso del valor también columna, precisión igual a 10, escala igual a 2, nullable falso, ¿ya? Ese es para el campo valor, que es, en el caso del tipo enum, que es enum, acá sí tienen que usar el enumerated, ¿ya? Enum type.string, ¿ya? Esto fue una idea genial que crearon para no estar creando tantas constantes, ¿no? Y sobre todo, pues, que a veces no hay necesidad de crear una tabla, ¿no? Simplemente un enum para ciertos valores. Nullable
falso. ¿Qué les parece? Ya está. Entonces con el tipo enum ya está también trabajado. ¿Ya? En el caso de las fechas, estas son, para las fechas se usa el temporal. ¿Ya? Se usa el temporal. Se le dice que el temporal type.day. ¿Ya? ¿Qué más? Pero es, o sea, el tipo de datos es day o calendar, porque puede ser calendar, ¿no? Yo estaba usando day. Y la columna se va a llamar, ya acá si viene, tiene un nombre diferente, fecha de vencimiento y no puede ser nulo, ¿ya? Entonces vamos a ver poco a poco algunas anotaciones, uy caramba, algunas anotaciones específicas para fechas también porque hay mucho más, ¿no? Igual pasa con la fecha de pago, ¿ya? Con la fecha de pago solamente cambiamos acá fecha de pago, ¿ok? Y bueno, miren, ya tienen anotado tanto persona como movimiento, ¿ya? Tengan en cuenta esto porque nos va a permitir mapear en una tabla o crear una tabla con estos datos. En el caso de las fechas, no hay que olvidar que el temporal, ¿no? Indicando que queremos almacenar solamente la fecha, no nos interesa la hora, ¿ya? Por eso solamente dice day ahí. Ahora, para que esto funcione, porque ahorita es como si le hubieras poniendo decoraciones a las clases, pero no hay nada todavía conectado. Para que eso se pueda conectar a una base de datos, JPA es muy sencillo porque simplemente te dice, bueno, ponle un persistence XML, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. Primero, este es un archivo que se puede autogenerar porque para eso podemos adicionarle JPA a nuestro proyecto, ya no hay que crearlo. Yo estaba creándolo ya a mano ya. Entonces hay que ir a configurar y en Project Faces, aquí tú le habilitas el JPA, ¿ya? Al habilitar el JPA, entonces va a permitir que se genere toda la configuración, ¿no? En este caso le decimos que vamos a usar que deshabilite la configuración de la librería, que no haya problema ahorita no estamos tan interesados en nada, aplicamos y ok, ¿ya? Entonces en este momento se ha generado, uy, el MetaInf lo ha creado dentro de main Java, no, tiene que estar aquí en main resources, ¿ya? Acá en main resources, ok, y aquí el persistence XML que se ha generado hay que hacer pues una configuración especial, ¿ya? ¿Qué más? Ya, un ratito déjeme chequear que aquí creo. Ya. Ya, no, es que acá tenemos que usar la versión 2, pero también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Generic, generic 2, ¿ya? Ok. Aplicar. Ok. Uy, es que lo que pasa es que ya creo que como lo había generado ya, ya, vamos a eliminarlo y decirle que lo vuelva a hacer, ¿ya? Build path, build path, o sea, es que no lo tienen que generar porque esto al habilitar el faces, él ya lo va a hacer, ¿ya? Aplicar, pero creo que ahora sí estoy en problemas porque como le he quitado. Ok, a ver, vamos a hacerlo de nuevo para que lo vuelva a hacer. Pero le digo que es la 2, ¿ya? Ok, ok, ya está. Porque tiene que estar en main resources, ahí es donde realmente tiene que estar. Ya, la unidad de persistencia se va a llamar ventas PU, de Persistent Unit, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a configurar. Por ejemplo, le vamos a decir que el provider, ¿ya? Que el provider, por ejemplo, es OR, Hibernate, EJB, Hibernate, Persistence, ya ese es el provider. Y aquí le vamos a dar las propiedades que va a tener. Por ejemplo, miren, la propiedad Javax Persistence JDBC URL. Y ahí le ponemos JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, slash, localhost
ventas, ¿ya? Ventas Prime, ¿ya? Vamos a poner para que después generemos esa base de datos. Y le ponemos los otros datos que son, por ejemplo, el user, que sería, bueno, en este caso le voy a poner mi usuario de root, ¿ya? Pero siempre es bueno no tener un usuario root, ¿no? Crearle acá le vamos a poner un usuario específico para esa base de datos, ¿no? Yo, suerte, tengo acá mi root password, ¿ya? No me quiero complicar la vida. Y JDBC driver, ¿ya? Y el driver, bueno, el driver de MySQL es muy popular también. Es el como MySQL JDBC driver, ¿ya? Eso está en el jar inclusive. Pero después vienen las propiedades que son importantes que las vean porque es el dialecto de Hibernate. O sea, como Hibernate necesita saber con qué manejador trabajas para poder resolver seguro los tipos de datos y todo, hay que decirle que trabajamos con MySQL 5, MySQL 5 dialect, ¿ya? Para que no haga algo equivocado. Y que nos muestre para poder ver cómo genera las sentencias SQL y lo quiero ver, ¿ya? Entonces lo activo, ¿ya? Igualito puede ser para, uy caramba, igualito puede ser para el formato de la sentencia SQL, o sea, los tipos de datos y todo, ¿no? También lo quiero ver. Y en este momento hay algo, una línea importante. Acá yo le puedo decir a que me genere o me cree las tablas a la hora de levantar el proyecto. Y cuando ya las haya creado, lo paso a update para que solamente se actualice el esquema. ¿Ya? Esa línea es importantísima. ¿Ya? Entonces, bueno, pero nosotros vamos a hacerlo bien fácil, miren. Ah, bueno, acá persona que nos está dando problemas. Ya, listada, pero no igualito a movimiento también está dando ese problema. Ya, ya. Vamos, bueno, vamos a crear por ahorita una clase en el paquete persistense y la vamos a llamar crear tablas, ¿ya? Crear tablas con su método main, porque ahí vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a crear, ¿ya? Vamos a crear persistent punto crear entity manager factory de la unidad de persistencia que sería ventas PU, ¿no? Ventas PU. ¿Ok? Entonces, con esto hacemos el trabajo. ¿Ratito? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Si creamos o ejecutamos tenemos que asegurarnos que la ventas prime exista. Entonces, en tu MySQL, trata de asegurarte, ratito, en tu MySQL, asegúrate, hazlo con el que tú quieras, ¿no? Ya está. Y créate esa base de datos ventas prime, porque si no, no va a poder crear las tablas. Ese ventas prime, acuérdate que existe acá. Ese es el nombre que le hemos dado, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú creas las tablas o corres esta aplicación Java, él va a leer ese archivo, ¿no? Vamos a ver. Y va a crear las tablas. Entonces, cuando yo levante no sé, pues levante un manejador, por ejemplo acá refrescar base de datos, por ahí está ventas prime y ya me van a aparecer las tablas persona y movimiento, ¿vieron? Construidas en base a la estructura que yo le había dado de estas clases, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? En los próximos pasos vamos a ir avanzando, pero yo creo que hasta aquí deberíamos tener ya el proyecto.